y se crea una malla que voy a poder distorsionar. Y entonces yo puedo poner un segundo sujetador y un tercer sujetador, y esos se van a quedar fijos y mientras yo manipulo uno. Entonces lo que me va a permitir va a ser empezar a poder hacer este tipo de distorsiones. Ok, listo. Ahí tenemos ya nuestro After Effects iniciado. Lo que vamos a hacer es importar nuestro proyecto de la marioneta, que es el archivo de Photoshop. Podemos dar doble clic acá en nuestro panel de proyecto para que se abra el Finder. Se va a abrir ahorita el explorador y estaría en la siguiente ruta de nuestra sesión de After Effects. Nos vamos a ir a Material, Documentos de Photoshop, y tenemos nuestra marioneta del niño. Bota la ventana emergente para importar contenido. Recuerden que es importante que esté activa esta opción dentro de este menú que tenemos de opciones desplegables, que aparezca composición, conservar tamaños de capa, y vamos a darle OK. Ahora ya se importó nuestro folder con nuestras capas y tenemos a nuestro personaje. Vamos a darle doble clic a la composición y tenemos aquí a nuestro personaje. Ahora voy ahorita aquí mi interfaz, yo puedo ampliarla si mantengo mi cursor entre las divisiones de los diferentes paneles. Le di más espacio ahorita a las capas, y lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Nos vamos a ir de arriba para abajo, y primero para un orden visual, para que se nos facilite más ahorita ir encontrando las capas. Lo que voy a hacer es irles poniendo etiquetas de color a las diferentes capas. Entonces aquí les voy a ir indicando, va a ser un poquito repetitivo estos pasos. Entonces ahora vamos a ir coloreando nuestras capas con unas etiquetas de color. Entonces me voy a ir de arriba hacia abajo. La capa 1 que dice pelo niño, voy a tomar la etiqueta que está al lado. Hay una columna que se llama label. Tiene tal cual la gráfica de un tag, de una etiqueta, y hay un cuadro de color, ¿no? De un color neutral. Yo le doy ahorita clic y me van a aparecer que yo pueda seleccionar colores, ¿no? Entonces ahorita le voy a dar seleccionar y le voy a agregar un color amarillo. Esto simplemente ahorita lo estoy haciendo como una relación muy visual entre el color de la capa y el color del gráfico que voy a estar manipulando. Entonces aquí lo podemos hacer como fluido y rápido. Tenemos por ejemplo el pelo del niño y luego tenemos ojo izquierdo y ojo derecho, y lo que voy a hacer es darles clic, darles un clic y darles un color azul, ¿no? Un blue. O sea, la selecciono, yo puedo presionar Shift para seleccionar ambas en conjunto, y toco la herramienta del tag para que me salga el listado de colores, y le doy el color blue o azul. A la boca voy a darle un color none, que sería una capa ahorita oscura, se queda como en un gris oscuro. Tenemos nuestra cabeza, a la cabeza voy a darle este color orange. Tenemos nuestros brazos, lo voy a dejar el brazo de ese mismo tono. Tanto brazo 1, luego sigue el torso. Al torso le voy a dar un color blue. Igual el segundo brazo lo dejaré de ese tono. Tenemos nuestra pierna que tiene un color gris. Entonces lo voy a seleccionar y también le voy a dar un color. Ahorita vamos a darle un none. Y tenemos el tenis que es rojo, pues le voy a dar un color rojo, ¿no? Ahorita vean cómo nada más lo distinguí muy rápido para ubicarlas entre sí. Las capas, correcto. Ahorita era meramente una categoría por color para que para mí sea mucho más fácil distinguirlo visualmente dentro de mi línea de tiempo a seleccionar, ¿no? Que yo sé que los ojos están aquí ambos juntos con el color azul. Entonces vamos ahora a trabajar en lo que sería el emparentado. El emparentado es este proceso de vincular una capa con otra. Yo doy un clic secundario en cualquiera de las columnas que tengo puede ser en esta justo la de las capas. Aparecen las columnas y aquí nosotros podemos activar las columnas. En mi caso, por ejemplo, están ocultas de este momento la que se llama Parent and Link,
que en español se debe de llamar enlazar o primario. Y vamos a darle clic y se abre la columna. Entonces esta columna lo que va a permitir es que yo pueda empezar a vincular ya sea con listado, que diga esta capa va a obedecer a otra capa, o a través de este lazo que me permite simplemente seleccionar y dejar caer. Si yo doy un clic sostenido y arrastro, el lazo se va a estirar y ya yo selecciono a qué capa. Entonces, por ejemplo, ahorita lo que sería las primeras capas iniciales, las primeras 4, que es el pelo, los 2 ojos y la boca, estarían vinculados a la cabeza. Entonces puede ser que yo seleccione las 4 con Shift, dejo presionado Shift y toco las capas. Lo que va a provocar es que estén en una selección en conjunto, y basta con que yo tome el lazo de una sola de estas. Al estar seleccionadas en conjunto se va a aplicar el ajuste para todas, y las voy a posicionar a la cabeza. Entonces yo la cabeza, si yo la seleccionara y la moviera del lugar, ahora todos esos elementos están agrupados. Ahora, la cabeza, pensemos que ahorita estos personajes, lo que les comentaba, la jerarquía está muy sintetizada. Si este personaje estuviera ilustrado con más detalle, pues tendría un cuello y la cabeza iría ajustada al cuello, tal vez el cuello al torso y el torso a la cintura, dependiendo cómo armemos la marioneta. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es la cabeza, y vamos a amarrarla ahorita al torso, para que si el torso se traslada o el torso se rotara, si nuestro personaje volteara a ver abajo o volteara a ver arriba, eso. Ahorita todos los ejes están al centro, más adelante los vamos a manipular para ubicar en otras posiciones más clave, pero la cabeza vamos a emparentarla al torso. Ya sea que yo toque la cabeza y tome el lazo y lo amarre al torso, que sería la capa 7, o puedo seleccionar del listado la capa a la que va a obedecer. Entonces en este caso emparentemos la cabeza al torso. Ahora, brazo 1 y brazo 2 también los vamos a emparentar al torso. Entonces lo que sería la capa 6 y 8, que son el brazo izquierdo y el brazo derecho, o el brazo 1 y 2, los vamos a vincular al torso. Ahora, viene aquí una ligera pausa. Quiero que presten atención en el siguiente paso, porque lo que voy a mostrar es una capa nueva. A esta capa se le llama capa nula, y les voy a mostrar lo que hace. Me voy a ir a la parte superior, al menú superior, Layer, Capa, Nuevo, New, y voy a tomar un Null Object o objeto nulo. Está, repito, en el menú superior, Capa, Nuevo, Null Object. Le doy clic y se genera esto, que es una capa como tal. Vean cómo la voy a explorar acá en mi jerarquía de capas, y tiene también los efectos de transformación. Se puede escalar, se puede rotar, se puede mover. Entonces, esta, ¿para qué me sirve? Para lo siguiente: yo puedo crearla para a ella vincularle a otras capas y controlarlas. Entonces, en este caso, yo lo que quiero va a ser lo siguiente: la voy a colocar por acá, a la altura de lo que sería tal vez la cadera o el centro del personaje. Pues tomemos en cuenta que igual este personaje ahorita no tiene ilustrada una cadera, está muy sintetizado. Si recuerdan el diseño de personajes de estos personajes de Cartoon Network, las chicas superpoderosas, es un poco como ese estilo de diseño, ¿no? Entonces lo voy a colocar ahorita aquí en esta sección, y esto lo que va a hacer es que yo voy a tomar el torso. El torso estaría amarrado al objeto nulo, y también me voy a adelantar ahorita unos pasos, ahorita lo repito, la pierna también, ¿no? Que en este caso la pierna iría ahí, y de esta manera mi personaje podría avanzar y caminar, que es lo que estaremos controlando como el torso. Realmente sería el objeto nulo. Yo inclusive al objeto nulo lo puedo renombrar, le puedo poner
controlador de posición o control pos de posición. Y cuando yo quiera que mi personaje avance, pues puedo tomar ese objeto nulo y lo hago caminar, ¿no? Ya con keyframes lo voy trasladando de izquierda a derecha, ¿no? Entonces yo voy a poder animar su torso con sus brazos, su cabeza y también las piernas por separado, ¿no? A las piernas ahorita también las estaremos vinculando y todo, y pues la pierna igual sí se va a estar moviendo, la vamos a estar manipulando. Y ese va a ser, si yo presiono Enter, me permite modificar el nombre. Y le voy a poner control posición, ¿no? Control pos, como un nombre clave. Y ya sea que aquí lo dejo libre, por ejemplo ahorita la capa se creó dependiendo en qué capa yo tuviera seleccionada superior a esa capa, ¿no? Entonces yo la puedo dejar hasta arriba para que de esta manera lo seleccione más rápido, o si a ustedes les apareció en otro orden, ahí no hay tanto problema en donde aparezca. Lo que sí es que si está hasta arriba, pues tiene prioridad en la selección y es más fácil de tomar y manipular. Entonces ese va a ser mi controlador de posición. Y ahora el torso tiene que estar vinculado a este control de posición. Y igualmente vamos a la pierna vincularla al control de posición. Entonces nosotros ahí podemos verificar que si yo muevo el personaje con el controlador de posición, se mueve todo en conjunto. Ahorita se movió con todo y el tenis porque ya lo había vinculado previamente. Pero me había adelantado, hagamos eso, que la capa 11 que sería el tenis lo vinculemos a la pierna. Y por último la regadera al que sería el brazo 2, ¿no? Ya quedaría lista ahorita nuestra marioneta. Lo que podremos verificar ahorita es que si yo tomo el controlador de posición, ya se muevan todos los elementos en conjunto. Por ejemplo, que si yo tomo la cabeza, se mueve únicamente todas las capas que siguen a la cabeza. Y ahora lo que nos hace falta es ajustar los valores de a partir de dónde van a rotar, es decir, el eje de rotación o el punto de anclaje, el pivote, vamos a modificarlos. Entonces ahí también me gustaría que alguien del grupo me indique cuál sería la herramienta con la que yo estaría haciendo este ajuste, cómo modificaría. Yo quiero que mi cabeza no gire del centro, sino que gire del eje en donde estaría el cuello. Entonces, ¿qué herramienta es la que tenemos que utilizar para esto? El eje, ¿no? A esa la tenemos acá arriba dentro del panel de herramientas. Es este icono que tenemos aquí, que es punto de anclaje. La selecciono. Vamos a activarla. Aquí tengan una pequeña nota para que presten atención aquí arriba en mi parte superior. Hay una opción que dice snapping. Esa ahorita está deshabilitada. Puede ser que quede activa si en un proyecto anterior la estaban utilizando. Está bien que la casilla está apagada. Lo que hace snapping es que se imanta la posición cuando la estoy manipulando a los bordes, ¿no? Por si quisieran que quedara exactamente así como al inicio de... Es decir, ven que tenemos aquí estos marcos que me indican la altura de la capa. Eso es lo que hace el snapping. O si ustedes tienen reglas, rulers, que se amarre a esas posiciones. Ahorita solamente como una nota para no dejarlo sin mencionar. No es necesario que lo modifiquemos. Tomamos mi punto de anclaje y voy a seleccionar la capa de la cabeza, que sería por ahí la capa entre 5 y 6, dependiendo en dónde esté el control de su posición. Ya se modificaron ahorita esos números, pero bueno, selecciono la capa de cabeza y tomo el anclaje que estaría en el centro y lo voy a colocar aquí en la base de la cabeza. Y la idea es esta, que si mi personaje voltea hacia abajo o voltea hacia arriba, ahora a partir de ese eje estén modificándose las posiciones. Muy bien. Ahora este mismo proceso lo vamos a repetir, por ejemplo, con el brazo. Lo vamos a seleccionar, el que sería el brazo 1. Todas las capas ahorita tienen seleccionado el punto de anclaje ajustado al centro, y yo lo que quiero es que esté arriba a la derecha, ¿no? A lo que sería la altura del hombro, para que cuando corra, agite el brazo,
a partir de ahí se esté modificando. Entonces eso con el brazo 1 y el brazo 2 también en el hombro. Entonces hago esos dos ajustes. Quiero que el brazo 2 también, si se eleva el brazo, si lo agita, así quede. Ahora vamos con la pierna. Estaría también a la altura de donde inicia la pierna. El tenis vamos a ponerlo un poco más a la altura del talón, que sería como arriba a la izquierda, no tan al extremo. Voy a darle zoom in para que vean más o menos la posición. Es aproximada, recuerden, como no es necesario que quede perfecto, que quede exacto, pero es para que pueda pararse de puntitas y demás, ¿no? Es una marioneta realmente muy muy sencilla esta. Y en mi caso ahorita me faltaría ajustar el torso. Lo voy a poner más a la altura de lo que sería la cintura o la cadera. Esta posición. Para que si mi personaje se agacha, voltea a ver para arriba, podamos manipularlo. Y finalmente, en mi caso la regadera, también yo quiero que esté el punto de anclaje a la altura de lo que sería el sujetador o el mango, que estaría coincidiendo con el puño del personaje, ¿no? Para que mientras camina yo pueda modificar la rotación como si estuviera esto balanceándose. Recapitulando en lo que lo van haciendo para que no se les pase ninguna, pues revisar sería la cabeza a la altura del cuello, los dos brazos a la altura de los hombros, el torso lo puse porque este viene como por el tipo de diseño que es muy minimalista, pues no tiene una cintura como tal, una cadera, pues bueno, aquí en la parte inferior, en la del torso, y la pierna y el tenis también correspondiente como en las partes superiores para que a partir de ese eje se muevan. Piensen que esto al final lo que estamos haciendo es eso, una marioneta, ¿no? Como un títere que vamos a estar controlando, ¿no? Desde la rotación, las posiciones. Y al final la regadera, que es la última capa, la de hasta abajo, está diseñada de forma que tiene el punto de anclaje en el sujetador o en el mango de la regadera. Una vez que terminemos de ajustar eso, mi marioneta ya está lista para que pasemos a la siguiente parte de la sesión, que sería empezar a hacer la animación o darle movimiento. Para nuestra marioneta ahorita lo que tenemos es que, por ejemplo, con los brazos, tengo el brazo, ¿no? Por el tipo de diseño que tenemos, yo no tengo articulados, como les decía, yo puedo hacer una marioneta más sofisticada, o en este caso, si por el diseño obedece a que queremos este tipo de trazo como más caricaturizado, cartoon, lo que vamos a tener, adelantando un poquito a lo que vamos a hacer más adelante para seguir ajustando nuestro rig muy sencillo, es que el brazo, por ejemplo, se va a rotar a partir ahorita ahí del hombro, pero si yo quisiera que se flexione, voy a poder tomar esta herramienta acá arriba, que sería la de posición libre. Ahorita lo vamos a ir viendo paso por paso, pero adelantando un poco, lo que tenemos es esto, que yo doy un pin y se crea una malla que voy a poder distorsionar, y entonces yo puedo poner un segundo sujetador y un tercer sujetador, y esos se van a quedar fijos y mientras yo manipulo uno. Entonces lo que me va a permitir va a ser empezar a poder hacer este tipo de distorsiones. Entonces eso va a ser algo que vamos a continuar haciendo en la siguiente parte de la sesión. ¿Te gustaría incursionar en el mundo del cine, la televisión y los medios digitales? Aprende a crear contenidos de alto impacto con nuestros cursos personalizados de Motion Graphics, edición de video y modelado 3D. Organicemos juntos un taller de capacitación a la medida de tu estudio creativo. Te invitamos a visitar designare.com y descubrir nuestra oferta de cursos diseñados especialmente para ti.